El día de hoy vamos a ver de una manera más profunda unos videos de algunos ateos que hablan de algunas razones por la cual dicen que no creen en Dios y vamos a refutar estas creencias ateas. Hola, hola. Quiero mandar un saludo a todos los ateos del mundo. Mi respeto y admiración para ustedes. Mi respeto porque son ustedes unos verdaderos guerreros de corazón puro y sincero. Son ustedes unos verdaderos seres humanos. Y entonces, ¿todas las demás personas que no tienen su creencia atea no son seres humanos? ¿O qué? Porque eso es lo que está dando a entender. Y alguna persona decir eso se está subiendo en un pedestal junto con su creencia, de tal manera donde miran a todos los demás con una mentalidad inferior. Y esta señora le manda saludos y felicita a todos los ateos por decir abiertamente que no creen en Dios y dice que los respeta y que los admira y les llama unos verdaderos guerreros y que tienen el corazón puro y que son sinceros. Y esto no hace sentido porque decir abiertamente que eres ateo no te hace un guerrero y mucho menos te hace esto tener un corazón puro. Lógicamente no podemos categorizar a un grupo de personas que son de una cierta manera simplemente porque tienen alguna creencia o ideología, en este caso ser ateo. Además, yo nunca he sabido que se ha relacionado el ser ateo con alguien puro de corazón. Quizás hay algunos que tengan más buenos sentimientos y pensamientos que otros, pero que todos tengan el corazón puro, eso no es cierto, porque ha habido gente en la historia humana y que existe actualmente que se ha identificado como atea, que ha hecho maldades, y eso significa que no todos son puros de corazón. Y un guerrero es alguien que lucha en contra de algo. Simplemente por decir que no crees en Dios no te hacen un guerrero de ninguna manera. Y hablo de esta manera detallada al analizar esto que dice porque hay muchas personas que cuando se hacen parte de una creencia automáticamente ya califican a todos los que pertenecen a esa creencia de una cierta manera superior. Y sí, el ser ateo es un tipo de creencia y tenemos que ver estas situaciones de una manera razonable para descubrir qué tan cierto o razonable es esto que estas personas dicen. Mi admiración porque salieron con valentía a decirle al mundo que ese Dios era falso, que no es posible que creyeran en un Dios tan diabólico, tan perverso, tan satánico, tan de lo peor. Gracias por su participación en este mundo y por hacernos ver la realidad. Hoy me uno a ustedes. Gracias. Entonces dice esta señora que siente admiración por la gente que le dijo al mundo que Dios es falso y dice que Dios es horrible y le llama diabólico y satánico y que es de lo peor, y luego le da gracias a los ateos por según hacer a la gente ver la realidad de que Dios no es real, y luego dice que se une a ellos, y esto que dice lo dice porque no entiende a Dios. Cuando los ateos dicen que Dios es horrible y satánico y que es de lo peor y que si es tan bueno, ¿por qué permite esto y aquello? Este tipo de lenguaje indica que simplemente estas personas no entienden a Dios, y hay personas que han tenido malas experiencias con la religión o con tratar de entender a Dios, y por no poder entenderlo y obtener una explicación de que por qué suceden estas cosas malas, llegan a la conclusión de que Dios no es real, o que si acaso existe no le importamos y que es malo, pero el simple hecho de que tú no entiendas a Dios no es una excusa para concluir que no existe o que sea malo, simplemente no lo entiendes. Y vamos a profundizar en el mal que existe en esta existencia, ya que es una de las razones por la cual muchos ateos no creen en Dios, y la verdad es que tiene que existir el mal para que esta realidad pueda ser posible. Si no, nada de esta realidad como la conocemos sería posible, y Dios entiende esto, pero nosotros no. Pero podemos entender esto si observamos la lógica de la realidad que nos rodea, que Dios nos permite observar y entender. Por ejemplo, para que una bella flor exista, tiene que existir la posibilidad de que un día se va a marchitar. Para que un edificio muy alto pueda existir, tiene que existir la posibilidad de que pueda ser destruido este edificio de varias maneras. Y cuando algo como un edificio es destruido o una flor se marchita, cae en la categoría de lo que es el caos o el mal, y al existir algo tiene que existir la posibilidad de ser destruido o no existir, y cualquier cosa que tú mires en esta vida existe sobre el fundamento de no existir, o también conocido como el mal. Entonces, para que algo exista tiene que existir la posibilidad de que pueda ser destruida, porque el mal por sí solo es pura destrucción y no permite la posibilidad de que exista algo. Pero cuando existe el bien y el mal a la misma vez, el bien permite que algo pueda existir, porque lucha en contra de la destrucción, y cuando existe un balance perfecto en muchas cosas y áreas, causa la existencia del bien de varias maneras en esta realidad, ya que el mal por sí solo no permite que algo exista, pero el mal es uno de los ingredientes para que esta realidad pueda ser posible. Es la base y el recordatorio que sin el bien no hay nada, y de igual manera hay cosas muy complejas que suceden en este universo, en esta existencia, donde hay leyes lógicas que usan el poder del bien y han causado la existencia de nuestra realidad. Claro, Dios creó estas leyes lógicas
por la cual fue creada esta realidad, y Dios pudo haber creado una realidad donde solo existiera lo bueno, pero esto significaría que estaríamos limitados en nuestra forma de pensar al quitarse el concepto del mal, y también significaría que Dios nos estaría forzando a pensar de una cierta manera, y Dios no nos quiere forzar, quiere que nos demos cuenta que vamos a querer escoger el bien, porque el mal destruye. Por eso permite que estos dos conceptos existan a la misma vez, para que tengamos una manera amplia de pensar, porque si no seríamos como robots programados a pensar de una manera y no pudiéramos pensar como pensamos ahorita. Y por permitir esto, si hay personas que hacen el mal, pero hay más gente buena que mala. Hay muchas personas que hacen el mal, aprenden de cómo los afecta de varias maneras hacer tales cosas y luego cambian hacia el bien. Y vemos esto cuando, por ejemplo, las personas se dejan consumir por lo malo, vemos que se autodestruyen o le hacen daño a los demás o al ambiente que los rodea. Y cuando hay problemas o estamos enfrentando algo negativo o algo nos está afectando, lo que vemos es que muchos tratan de buscar una solución, o sea, luchan en contra de eso que consideran malo. Y Dios nos da estos ejemplos que vivimos o que vemos para que nos demos cuenta que el mal es algo que si dejamos que nos consuma, nos destruye y que vamos a querer rechazarlo porque nos gusta la existencia y que las cosas estén en balance, nos gusta la paz y muchos quieren sentirse bien tanto físicamente como emocionalmente y quieren ayudar, quieren que las cosas estén bien y que estén en balance, y la mayoría de las personas quieren que exista algo en lugar de nada. Entonces nos gusta el bien y muchos ateos cuando atacan a Dios y preguntan por qué Dios permite esto, o dicen si Dios existe entonces es malo porque permite muchas cosas malas, y estas personas que piensan así simplemente están llegando a conclusiones sin realmente pensar las cosas de una manera más profunda. Estas preguntas de que por qué existe el mal y por qué Dios permite ciertas cosas es algo muy profundo tratar de entender y a la vez simple ya cuando obtenemos las respuestas. Tengo un amigo que cuando hablamos de ciertos temas me dice si esto es cierto, ¿por qué son las cosas así? ¿Y por qué esto es de esta manera? Y me dice, esto no me hace sentido, y me lo dice de una manera muy enojada. Y ya cuando se le explica de una manera lógica las dudas que tenía, se calma y luego dice que ya sabía eso. Entonces, él venía con una mentalidad donde nada le hacía sentido y ya cuando se le explica, lo entiende. Y así de simple es fácil entender las cosas cuando se tratan de los temas de Dios. Cuando estamos tratando de entender a Dios, al principio parece difícil comprenderlo, pero si realmente tratamos de entenderlo, lo entenderemos. Y esto es un proceso. Muchos quieren hacer preguntas y quieren recibir una respuesta que conteste todas sus dudas en un segundo, pero ignoran que las preguntas que hacen son muy profundas y requiere tiempo y ser pacientes, y tienes que realmente pensar en la lógica de cómo son las cosas para entenderlas, no nomás mágicamente y ya en un segundo vas a tener todas las respuestas. Y cuando abrimos nuestra mente puede ser muy simple entender a Dios al observar la lógica de esta realidad que nos rodea, de que por qué las cosas de esta realidad funcionan como funcionan. Es muy fácil atacar a Dios, pero se requiere paciencia y ser más profundo en la manera de pensar para entenderlo. Y hay unos ateos muy canijos que son muy amargados y le hablan a los creyentes en Dios de muy mal modo, muy enojados, mientras otros hablan de una manera muy soberbia porque quieren tratar de humillar a los creyentes al hacer ellos muchas preguntas sobre Dios con la intención de hacer a los creyentes dudar. Y está bien hacer preguntas, pero lo dicen de muy mal modo y con muy malas intenciones para hacer caer a los creyentes para que admitan que están mal. Por eso es muy importante que un creyente en Dios esté preparado y tenga respuestas lógicas y razonables. Y cuando empezamos a realmente cuestionar el mal, vemos que hay una lógica por la cual existen muchas cosas en esta realidad que trabajan junto con este concepto. Y sin este concepto del mal sería casi imposible imaginar la realidad en la que vivimos. Y parece que el mal es simplemente algo que tiene que existir, no de una manera mayor, pero de una manera menor y en balance para que la realidad pueda ser posible. Y todo esto es muy fascinante cuando nos metemos más a fondo y muchos ateos apenas tocan la superficie de estos temas. Ahora vamos a ver otro video de otro ateo que dice que Dios no es real. ¿Por qué soy ateo? Porque no hay evidencia concluyente sobre la existencia de dioses. Hasta ahí, todo bien. Si no hay evidencia, no voy a creer en algo solo porque me lo dicen. Hasta ahí, normal. Y digo, es razonable que piense así, de no nomás creer ciegamente en algo porque alguien te dice. Lógicamente tendríamos que analizar de una manera razonable cualquier creencia que se nos quiera inculcar para ver si hace sentido creer o no creer. Ahora, el aleluyo promedio tendría 1000 formas de refutar esto. ¿Por qué? Porque el aleluyo promedio no sabe qué significa evidencia. No han investigado sobre el significado de la palabra. Les da pereza, no les interesa. Y aquí está lo importante, lo que hace toda la diferencia. Para quien no sabe qué significa evidencia, cualquier cosa puede serlo.
Entonces dice que no cree en Dios porque no hay evidencia y luego dice que los aleluyos, o sea, los creyentes que tienen 1000 maneras de demostrar que Dios es real y refutar su creencia atea, y luego sale con que los creyentes no buscan lo que significa la palabra evidencia y dice que cualquier cosa sirve como evidencia, y según es así como explica la razón por la cual no cree en Dios, y a la misma vez según demostrando que los creyentes en Dios son tontos. Pero la forma en cómo dice todo esto parece que lo dice para tratar de oírse como si dijo algo muy fuera de este mundo, muy acá, muy intelectual, pero está diciendo puras tonterías a este señor, porque no cualquier cosa puede considerarse evidencia. Si buscamos el significado de la palabra evidencia en el diccionario, vemos que significa la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar, y luego aquí ponen un ejemplo de la palabra evidencia en el diccionario, donde dice la evidencia de la derrota lo dejó aturdido. Por ejemplo, si dos muchachos compiten en un juego de fútbol para ver quién de los dos puede meter más goles jugando 1 contra 1 durante un periodo de 30 minutos, y si un muchacho mete 7 goles y el otro muchacho solamente mete un gol al terminarse el tiempo, la evidencia de que perdió el muchacho que solamente metió un gol y que el muchacho que metió 7 goles es el ganador, es claro de que quién es el perdedor y quién es el ganador. Entonces la palabra evidencia significa los detalles que demuestran que algo es cierto. La evidencia es algo que demuestra lo que algo es, y no cualquier cosa puede considerarse evidencia, porque si no hace sentido lógicamente no puedes decir que es verdad, ya que hay una lógica por la cual algo se considera como verdad. Y muchos ateos dicen: yo no creo en Dios porque yo no lo veo. Sin embargo, hay muchas cosas que sabemos que existen pero no lo vemos, como el aire. No lo vemos pero sabemos que existe porque lo respiramos y lo sentimos cuando golpea nuestra cara. También un campo magnético es algo que no podemos ver pero sabemos que es real. El magnetismo, cuando miramos que dos imanes se repelan el uno hacia el otro. El tiempo es otra cosa que no vemos pero sabemos que existe porque miramos el efecto que tiene en la realidad de las cosas, como hay cosas que crecen o se hacen viejas, y vemos los efectos visibles del tiempo. No tenemos una imagen de cómo se mira el tiempo, pero vemos que se manifiesta en esta realidad de una manera donde miramos los efectos que causa en esta realidad, y Dios se revela de una manera indirecta en esta realidad, y la evidencia más grande de que Dios existe es la realidad que nos rodea y todas las leyes lógicas que existen, porque las cosas no se hicieron solas como dicen los ateos, sino algo tuvo que crearlo, y esta manifestación de la realidad es una de las maneras en la cual Dios demuestra que existe, especialmente porque observamos esta realidad y vemos por qué y cómo funciona. Por ejemplo, la gravedad, cómo es que funciona la luz, si plantas una semilla se tarda tanto en crecer, si mezclas este ingrediente con otros se convierte en otra cosa, y todo esto que sucede, que observamos, no lo creamos nosotros, es algo que ya existía, simplemente observamos cómo funcionan las cosas para entenderlo, y solamente algo muy inteligente podría hacer esto de una manera muy inmensa, y este universo es muy inmenso de tal manera que hay muchas cosas que aún no sabemos porque no lo hemos descubierto. Entonces hay cosas que sabemos que existen sin tener una imagen de cómo se mira, porque se manifiesta de una manera indirecta y miramos los efectos que causan en esta realidad, y esta realidad es la evidencia más grande de que Dios es real, porque ¿quién mantiene funcionando todas estas leyes lógicas? ¿Quién mantiene tus células funcionando? ¿Quién mantiene el sol, los planetas, las galaxias funcionando? Y todas estas leyes lógicas que miramos en la naturaleza, en el universo, todo esto lo hizo Dios. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.